Mi nombre es Alessandro Romano. Tengo 42 años. Soy oncólogo en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia, y durante 20 años he creído solo en la ciencia. Dios era para mí un cuento de hadas para gente débil, que necesitaba consuelo ante lo inexplicable. Yo no necesitaba cuentos. Tenía estadísticas, protocolos de quimioterapia, resonancias magnéticas, biopsias. La medicina era mi religión. Los estudios científicos eran mi Biblia. En octubre de 2006, traté a un adolescente con leucemia promielocítica aguda llamado Carlo Acutis. El chico pasaba sus últimos días hablándome de Jesús, de la Eucaristía, de milagros, mientras yo revisaba sus análisis de sangre que mostraban claramente que estaba muriendo. Yo sonreía con condescendencia, asentía educadamente, pero por dentro pensaba, pobre chico, aferrándose a fantasías porque no puede aceptar la realidad de su mortalidad. Hasta que el tercer día, Carlo me dijo algo que me heló la sangre. Doctor Romano, su hija Chiara, tiene neuroblastoma, ¿verdad? Etapa 4. Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. Nadie sabía del cáncer de mi hija. Permíteme retroceder 6 meses antes de ese momento. Abril de 2006. Mi hija Chiara tenía 8 años, una niña brillante con ojos color avellana que iluminaban cualquier habitación. Jugaba piano, le encantaban los gatos, soñaba con ser veterinaria. Un día comenzó a quejarse de dolor abdominal persistente. Como médico, inicialmente lo descarté como algo menor, pero el dolor no cedía. Mi esposa Elena insistió en hacer estudios completos. Finalmente ordené un ultrasonido abdominal en mi propio hospital. Lo que vi en la pantalla ese día destruyó mi mundo. Una masa de 7 centímetros cerca del riñón derecho. Inmediatamente supe lo que era incluso antes de la biopsia. Neuroblastoma, cáncer infantil agresivo que se origina en las células nerviosas. Las tomografías y gamografías confirmaron mi peor pesadilla, etapa 4 con metástasis en huesos y médula ósea. Pronóstico: 20-30% de supervivencia a 5 años, incluso con tratamiento agresivo. Por primera vez en mi carrera médica, deseé estar equivocado, pero los números nunca mienten. Esa noche, Elena y yo lloramos en silencio. Decidí mantenerlo en secreto absoluto. Solo Elena y yo conocíamos el diagnóstico de Chiara. Le dije a mi esposa, si la gente se entera, la tratarán diferente, la verán como la niña con cáncer. Quiero que viva lo que le queda siendo solo Chiara, no una paciente terminal. Había otra razón que no confesé. No podía soportar las miradas de lástima, las oraciones de mis colegas católicos, los confía en Dios que sabía vendrían. Yo era el doctor Alessandro Romano, jefe de oncología pediátrica, el médico que salvaba niños, y no podía salvar a mi propia hija. La ironía era devastadora. Comenzamos tratamiento bajo nombres falsos en un hospital en Como, a 50 kilómetros de Milán. Quimioterapia agresiva cada 2 semanas. Chiara perdió su cabello hermoso, vomitaba constantemente, perdió 8 kilos, pero seguía sonriendo, preguntándome cuándo podría volver a tocar piano. Y yo mentía. Pronto, princesa, muy pronto. Los meses entre abril y octubre fueron el infierno personificado. Durante el día trataba a otros niños con cáncer, dando esperanza a sus familias. Por las noches, manejaba a Como para estar con Chiara durante sus infusiones, sosteniendo su mano mientras el veneno necesario intentaba matar las células que la mataban. Elena comenzó a orar desesperadamente. La encontraba de rodillas a las 3 de la madrugada, susurrando al techo. ¿A quién le hablas?, le pregunté una noche con crueldad. A nadie, Elena. Estás hablando con el vacío. Ella me miró con ojos rojos. Entonces déjame hablar con el vacío, Alessandro. Es todo lo que me queda. Yo había dejado de creer en Dios hacía años, desde la universidad, cuando estudié biología celular y comprendí que no había espacio para lo más divino en un universo de reacciones químicas y mutaciones genéticas. Cada célula cancerosa que veía bajo el microscopio era evidencia de un universo indiferente, no de un Dios amoroso. ¿Qué Dios permitiría que niños inocentes sufrieran así? En octubre de 2006, 2 cosas devastadoras sucedieron simultáneamente. Los resultados de Chiara mostraron que el cáncer se había extendido a hígado y pulmones a pesar de 6 meses de quimioterapia, y un adolescente de 15 años llamado Carlo Acutis llegó a mi hospital con leucemia fulminante. Su recuento de glóbulos blancos era catastrófico.
Le di 3 días de vida, máximo una semana. Su madre Antonia estaba destrozada. Pero Carlos sonreía. Realmente sonreía como si conociera un secreto que yo no podía entender. El primer día que entré a la habitación 1107 para explicarle su diagnóstico terminal, Carlo estaba en su laptop. ¿Eres gamer?, le pregunté. No exactamente, respondió con entusiasmo, girando la pantalla. Estoy terminando un proyecto sobre milagros eucarísticos. Es un sitio web que documenta más de 150 milagros donde la hostia se convirtió en tejido cardíaco humano. Fascinante, ¿verdad, doctor? Yo miré sin entusiasmo. Imágenes religiosas, reportes antiguos. Interesante, dije fríamente. Carlo, necesito hablarte sobre tus análisis. Le expliqué con delicadeza que tenía leucemia agresiva, que su pronóstico era muy reservado. Usé toda mi experiencia dando malas noticias. Carlos simplemente asintió. Lo sé, doctor. Dios me lo mostró hace 2 semanas. Por eso he trabajado tan duro en terminar mi proyecto. No tengo mucho tiempo. Me quedé helado. ¿Dios te lo mostró?, pregunté con escepticismo evidente. Sí, respondió naturalmente. Voy a morir pronto. Está bien. Voy a casa. Su tranquilidad ante la muerte me perturbaba profundamente. ¿Cómo podía un adolescente enfrentar su mortalidad con tal paz? Era antinatural, pensé, probablemente negación religiosa funcionando, como mecanismo de defensa psicológico. Durante los siguientes 2 días desarrollamos una rutina extraña. Yo entraba cada 6 horas para monitorear su deterioro inevitable. Carlo aprovechaba cada visita para hablarme sobre su fe con curiosidad genuina, sobre mi perspectiva atea. Doctor Romano, usted ve morir niños constantemente, me dijo el segundo día. ¿Cómo soporta eso sin creer en algo más allá? Le di mi respuesta preparada. Creo en la dignidad humana, en aprovechar el tiempo que tenemos. No necesito cielo o infierno para encontrar significado. Carlo asintió pensativo. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento sin propósito aparente? Como niños que mueren antes de dejar legado. En su visión, es solo mala suerte biológica, ¿verdad? Tocó un nervio. Exactamente, respondí defensivamente. Es injusto, pero es realidad. Mutaciones genéticas aleatorias. No hay ningún ser divino decidiendo quién vive. Es biología, no teología. Carlos sonrió suavemente. Entiendo. ¿Por qué piensa así? Debe ser doloroso ver tanto sufrimiento y creer que no significa nada. Sus palabras me persiguieron. Este adolescente moribundo tenía una profundidad que yo no esperaba. Pero seguía siendo, pensé, delirio religioso. Una muleta psicológica ante el terror existencial de la muerte inminente. Nada más. El tercer día, 11 de octubre de 2006, entré a la habitación 1107 a las 6 p.m. para mi última ronda. Carlo estaba visiblemente peor. Labios pálidos, respiración trabajosa, sangrado interno comenzando. Sus padres, Antonia y Andrea, estaban a cada lado de su cama, sosteniéndolo. Cuando me vieron, Antonia comenzó a llorar. «Doctor», preguntó Andrea con voz quebrada, «¿cuánto tiempo?». Revisé el monitor. Los números contaban la historia. Horas. «Tal vez hasta mañana si tiene suerte». «Lo siento». Me preparaba para salir cuando Carlo habló, su voz débil pero clara. «Doctor Romano, puede quedarse. Necesito decirle algo importante». Sus padres nos miraron, confundidos. Yo asentí y me acerqué. Carlo me hizo señal para inclinarme más cerca, como para susurrar un secreto. Y entonces dijo palabras que destrozaron mi mundo. Su hija Chiara tiene neuroblastoma, ¿verdad? Etapa 4. Metástasis en huesos, médula, hígado y pulmones. Sentí como si me golpearan el estómago. Mi visión se nubló. «¿Qué dijiste?», tartamudeé. Los padres de Carlo nos miraban totalmente confundidos. «Doctor Romano tiene una hija», explicó Carlo calmadamente. «Se llama Chiara, tiene 8 años, está muy enferma, pero él no se lo ha dicho a nadie excepto a su esposa Elena. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora. ¿Cómo sabía esto? Había revisado personalmente. No había conexión digital entre los expedientes de Chiara en Como y mi información aquí. Habíamos usado nombres falsos, diferentes hospitales, sistemas separados. «Carlo», dije, mi voz temblando, «¿cómo? ¿Quién te dijo?» Pero ya sabía que nadie se lo había dicho. Era imposible de saber. Carlo me miró con ojos que parecían contener más sabiduría de la que un adolescente moribundo debería poseer.
Nadie me lo dijo. Dios me lo mostró en oración hace 3 noches. Me despertó a las 3 a.m. y puso su nombre en mi corazón, Chiara Romano. Vi su rostro, su dolor, su miedo. Y vi que usted también está muriendo por dentro, cargando este secreto solo. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Antonia y Andrea estaban congelados, percibiendo que algo profundo estaba ocurriendo. «No entiendo», susurré. «Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que niños como tú y mi hija sufran?» Carlo tomó mi mano con su mano débil. «Él está aquí, doctor. Siempre ha estado. En cada enfermera trabajando doble turno, en cada padre durmiendo en silla incómoda. En usted, salvando vidas mientras su corazón está destrozado. Dios no causa sufrimiento. Camina a través de él con nosotros. Tuve que salir. Corrí al baño del personal. Cerré con Seguro y Fer y con Sebi. Me derrumbé. Sollozos profundos sacudían mi cuerpo. El tipo de llanto reprimido durante 6 meses. ¿Cómo era posible? No había explicación científica racional para lo que acababa de suceder. Este chico moribundo sabía detalles imposibles de conocer. Mi mente científica buscaba desesperadamente explicaciones alternativas. ¿Hackeo de sistemas? Imposible. Diferentes redes. ¿Nos siguieron? Absurdo. Éramos cuidadosos. ¿Coincidencia? No había manera de adivinar todos esos detalles específicos. Me lavé la cara con agua fría, intentando recuperar compostura. Cuando regresé 20 minutos después, Carlo estaba solo. Sus padres habían ido a la cafetería. «Lo siento si lo asusté», me dijo con sonrisa débil. No era mi intención. Pero Dios fue muy insistente que necesitaba decirle esto antes de irme. «¿Decirme qué exactamente?», pregunté, sentándome junto a su cama, mi curiosidad más fuerte que mi shock. Carlos cerró los ojos, como escuchando algo inaudible para mí, y luego habló palabras que cambiarían mi vida. Dios me dijo 3 cosas sobre Chiara. Primera, ella no va a morir de este cáncer. Sé que los números dicen lo contrario, pero Dios tiene planes diferentes. Segunda, continuó Carlo, su voz cansada pero clara, el cambio no vendrá de la medicina. Vendrá de algo que usted aún no entiende, algo que la ciencia no puede medir pero que es más real que cualquier cosa bajo microscopio. Y tercera, necesita dejar de cargar esto solo. Su esposa Elena está orando, pero usted la bloquea. Sus oraciones rebotan contra las paredes de su escepticismo. El milagro que Dios quiere hacer requiere que suelte el control. Yo estaba abrumado, dividido entre incredulidad y esperanza desesperada. «Carlo», dije cuidadosamente, «incluso si creyera todo, no puedo simplemente tener fe. No funciona así. No puedo forzarme a creer». Carlo asintió comprensivamente. «No pido que fuerce nada. Solo pido que esté abierto, que cuando vea lo que viene, no lo minado cuando siga. Racionalice como coincidencia. Prometa que al menos considerará que tal vez hay más en este universo de lo que sus instrumentos detectan». Esa noche manejé a casa en silencio total. Cuando llegué, Elena estaba en la cocina. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó rutinariamente. Pero esta vez algo se rompió. «Elena, necesito contarte algo extraño». Y le conté todo, sobre Carlo, cómo sabía de Chiara, su profecía de curación. Elena dejó caer el cuchillo que sostenía. «Alessandro, he orado cada noche durante 6 meses. ¿Y ahora un chico moribundo sabe todo?». Comenzó a reír histéricamente entre lágrimas. Carlo Acutis murió a las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Yo estaba en mi oficina cuando llamaron del piso 11. Corrí a su habitación. Antonia abrazaba el cuerpo de su hijo, sollozando. Andrea tenía una mano sobre el hombro de su esposa. Un sacerdote oraba en voz baja. Me paré en el umbral, testigo de algo sagrado y desgarrador. La enfermera Claudia se acercó, susurrando. «Doctor Romano, el chico preguntó por usted antes del final». Dijo, «Díganle al doctor que cumpla su promesa». Yo no había prometido explícitamente nada, pero sabía a qué se refería. Había prometido estar abierto. Esa tarde hice algo nunca hecho en mi vida adulta. Entré a una iglesia solo para sentarme. Elegí Santa María Segreta, cerca del hospital. La iglesia estaba vacía excepto por el eco de mis pasos. Me senté en la parte de atrás, mirando el crucifijo. «No sé si estás ahí», dije al espacio vacío. «No sé cómo orar. Pero si Carlo tenía razón, si existes, si te importa, necesito un milagro, no para mí, para Chiara».
El silencio que siguió no me trajo respuestas inmediatas, pero por primera vez en décadas sentí algo parecido a esperanza flotando en mi pecho, donde antes solo había vivido el cinismo científico frío. Los días siguientes fueron borrosos. Seguía tratando pacientes en piloto automático, pero algo fundamental había cambiado dentro. Elena insistió en que fuéramos al funeral de Carlo. Necesitamos, dijo simplemente. El 15 de octubre nos encontramos en Santa María Segreta. Cientos llenaban cada banco, compañeros de clase, profesores, familias tocadas por Carlo. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre cómo Carlo había vivido cada día consciente de la eternidad, usando tecnología para evangelizar, amando la Eucaristía con pasión contagiosa. Carlo no temía la muerte porque conocía al dador de vida. Ahora vive más plenamente que cualquiera aquí. Después de la misa, Antonia me vio y nos abrazamos sin palabras. Carlo oró por su hija todas las noches. Me dijo con ojos rojos pero firmes. Me lo dijo: mamá, el doctor Romano necesita ver que Dios es real. Confía en lo que mi hijo vio. No supe responder. Solo asentí con nudo en la garganta. Una semana después del funeral, el 19 de octubre, llevamos a Chiara a su cita en Como para más quimioterapia. Ella había estado especialmente débil esa semana, durmiendo 18 horas diarias. Yo había hecho las paces con lo inevitable. Elena también lo sabía. El doctor Marchetti corrió análisis rutinarios. Una hora después entró con expresión indescifrable. Doctor Romano, necesito que vea algo extraño. El doctor. Marchetti puso los resultados más recientes en pantalla, lado a lado con los de 2 semanas atrás. No tiene sentido, murmuró. Los marcadores tumorales de Chiara han bajado significativamente, y las lesiones hepáticas son 40% más pequeñas que hace 2 semanas. Yo me incliné hacia la pantalla, mi cerebro de oncólogo entrando en modo analítico automático. Eso es poco común, pero a veces pasa. Respuesta tardía al tratamiento. Marchetti negó con la cabeza enfáticamente. Alessandro, suspendimos la quimio agresiva hace 3 semanas porque ya no funcionaba. Chiara solo ha estado en tratamiento paliativo básico. Esto no debería estar pasando médicamente. Y en ese momento las palabras de Carlo resonaron en mi tibo, mente como campanas. El cambio no vendrá de la medicina, vendrá de algo que la ciencia no puede medir. Sentí vértigo. Elena me agarró el brazo. Alessandro, ¿qué significa esto? Su voz temblaba entre esperanza y miedo de esperanzarse demasiado. No lo sé, admití honestamente, pero vamos a monitorear de cerca. Durante las siguientes 2 semanas, algo médicamente inexplicable continuó. Cada análisis mostraba mejoría. Marcadores tumorales bajando constantemente, metástasis en pulmones reducidas, 60%. Marchetti convocó panel de 3 oncólogos pediátricos de Milán y Roma. Pasaron horas examinando cada escáner, cada biopsia. Su conclusión: remisión espontánea de etiología desconocida. En lenguaje médico, no tenemos idea de qué está pasando. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, Chiara despertó a las 6 a.m. con energía inusual. Elena y yo escuchamos su voz. Mami, papá, vengan. Corrimos temiendo emergencia. Ella estaba sentada en su cama con ojos brillantes. Soñé con un chico. Tenía cabello café. Usaba sudadera con Pokémon. Dijo que se llamaba Carlo y que ya no tenía que tener miedo. Dijo que Jesús lo envió para decirme que voy a estar bien, que todavía tengo mucho que hacer aquí. Mi corazón se detuvo. Elena me miró con ojos enormes. Yo nunca le había contado a Chiara sobre Carlo Acutis. Chiara, pregunté cuidadosamente, ¿este chico te dijo algo más? Ella asintió. Me mostró una computadora con fotos de hostias brillantes. Y me dijo: dile a tu papá que deje de dudar. Los milagros no necesitan explicación científica. Esas fueron las palabras exactas que Carlo había usado conmigo. La habitación giró. Elena abrazó a Chiara llorando. Yo salí al pasillo incapaz de respirar correctamente. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Antonia Salzano. Cuando contestó, apenas pude hablar. Señora Salzano, necesito hablar con usted. Mi hija acaba de soñar con Carlo. Y él le dio un mensaje para... Hubo pausa, luego su voz suave. Doctor Romano, he estado esperando su llamada. Carlo me dijo que usted llamaría exactamente 3 semanas después de su muerte. Hoy es el día 21. Esa misma tarde me reuní con Antonia Salzano en un café cerca de Sant'Ambrogio.
Ella llegó cargando una carpeta llena de papeles, fotografías y cuadernos. «Esto es lo que Carlo escribió sobre usted y su hija», me dijo, deslizando el material sobre la mesa de madera gastada. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Había páginas y páginas en la letra adolescente de Carlo, fechadas desde septiembre de 2006, un mes completo antes de conocerme en el hospital. Chiara Romano, 8 años, neuroblastoma etapa 4. Padre, doctor Alessandro, oncólogo, no cree en Dios. Dios dice que los va a encontrar juntos, que el doctor necesita ver para creer, y que Chiara será sanada para que la familia entera regrese al Padre. Había detalles específicos que nadie podía saber, mi horario de trabajo, la dirección del hospital en Como, incluso el nombre de la oncóloga tratante. Lágrimas corrían libremente por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Antonia tomó mi mano sobre la mesa con gentileza maternal. «Doctor, mi hijo tenía un don desde pequeño. Dios le mostraba cosas, personas que necesitaban oración, situaciones que requerían intervención divina. Carlo oraba horas cada día por gente que nunca había conocido físicamente». Antonia abrió la laptop antigua de Carlo que había traído consigo. «Quiero mostrarle algo», dijo mientras encendía la máquina. La pantalla parpadeó revelando el escritorio con iconos organizados meticulosamente. Abrió un documento de Word titulado Intenciones de oración, octubre 2006. Mi respiración se detuvo cuando vi la línea 47. Chiara Romano, 8 años, neuroblastoma. Padre necesita despertar. Rezar 3 rosarios diarios hasta que sane o Dios diga detener. La fecha del documento, 5 de septiembre de 2006, 5 semanas antes de que Carlo llegara moribundo a mi hospital. «¿Cómo es posible?», susurré mirando fijamente la pantalla, como si fuera una ecuación matemática que mi cerebro no podía procesar. Antonia sonrió, suavemente con lágrimas en sus propios ojos. «Doctor Romano, usted pasa su vida estudiando cómo funciona el cuerpo humano a nivel celular. Eso es hermoso, es importante. Es trabajo sagrado de Dios. Pero hay otra dimensión de la realidad que sus microscopios no pueden capturar. Carlo vivía con un pie en este mundo y otro en el siguiente. Y desde que partió, sigue intercediendo desde el cielo por las personas en su lista». Cerré la laptop lentamente. Toda mi formación científica, todos mis años de escepticismo construido cuidadosamente, se estaban desmoronando como castillo de arena ante la marea. En diciembre de 2006, exactamente 10 semanas después del inicio de la remisión espontánea de Chiara, el Dr. Marchetti ordenó un PET scan completo para evaluar el estado actual del cáncer. Elena y yo nos sentamos en la sala de espera durante 2 horas interminables mientras procesaban los resultados. Yo había traído trabajo del hospital, expedientes de otros pacientes, intentando distraer mi mente ansiosa, pero no podía concentrarme en absoluto. Cada pocos minutos miraba mi reloj calculando cuánto más tendríamos que esperar en esta agonía de incertidumbre. Elena oraba silenciosamente con su rosario, algo que había comenzado a hacer abiertamente después del sueño de Chiara con Carlo. Sus labios se movían sin sonido, dedos contando las cuentas metódicamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Marchetti nos llamó a su oficina. Su rostro era cuidadosamente neutral, esa expresión profesional que los médicos desarrollamos para no revelar nada prematuramente. Se sentó detrás de su escritorio, respiró profundo, puso las imágenes del PET scan en el monitor grande y nos miró directamente a los ojos. «Alessandro, Elena», comenzó con voz controlada. Luego hizo una pausa larga y deliberada que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En 28 años de práctica oncológica nunca he visto absolutamente nada como esto en mi carrera. Marchetti giró el monitor hacia nosotros. «El cáncer ha desaparecido, completamente. No hay rastro de neuroblastoma en ninguna parte del cuerpo de Chiara. No hay lesiones residuales, no hay cicatrices. No hay indicación alguna de que alguna vez tuvo metástasis extensas en múltiples órganos. Es como si los últimos 8 meses nunca hubieran sucedido médicamente». Elena comenzó a sollozar de alegría incontrolable, abrazándome con fuerza desesperada. Yo estaba completamente aturdido, mirando fijamente las imágenes en la pantalla brillante. Marchetti tenía toda la razón. Era como ver el cuerpo perfectamente sano de una niña que nunca había tenido cáncer terminal. «Necesito revisar esto personalmente».
dije levantándome automáticamente y acercándome al monitor con ojos de oncólogo entrenado. Amplié cada sección meticulosamente: abdomen limpio, pecho limpio, huesos perfectos, médula ósea normal, todo completamente limpio. Marchetti me entregó una carpeta gruesa, con documentación exhaustiva. He documentado absolutamente todo con rigor científico. Cada escáner previo, cada biopsia positiva, cada análisis de sangre mostrando progresión agresiva del cáncer. Y ahora esto. Voy a presentar el caso en la Conferencia Europea de Oncología Pediátrica en marzo. Necesitamos que otros especialistas internacionales lo revisen y verifiquen. Me senté de nuevo sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Cuál es su explicación médica oficial? Le pregunté, necesitando desesperadamente escuchar su perspectiva profesional como colega. Marchetti se quitó los lentes cuidadosamente, los limpió con un pañuelo de tela, un gesto que reconocí inmediatamente como estrategia para ganar tiempo y formular una respuesta cuidadosa. Oficialmente en el expediente médico voy a documentarlo como remisión espontánea completa, un fenómeno extremadamente raro pero técnicamente reconocido enestradamente. Literatura médica científica. Extraoficialmente, hizo una pausa significativa, mirando directamente la foto enmarcada de su propia familia en su escritorio. Creo sinceramente que acabamos de presenciar algo que la ciencia moderna no puede explicar adecuadamente con nuestros modelos actuales. Y honestamente, Alessandro, después de ver literalmente miles de niños morir dolorosamente durante mi carrera, estoy perfectamente en paz con no poder explicarlo científicamente. Solo estoy profundamente agradecido de presenciar esto. Esa noche en casa, después de acostar a Chiara, que dormía pacíficamente sin dolor por primera vez en meses, Elena y yo nos sentamos en nuestro sofá en silencio contemplativo. ¿Todavía crees que todo esto es coincidencia?, me preguntó suavemente, sin acusación en su tono. Yo negué con la cabeza lentamente. No, ya no puedo negar lo obvio. Algo más allá de la medicina salvó a nuestra hija, y ese adolescente lo supo antes de que sucediera. Elena tomó mi mano. Carlo está orando por nosotros desde el cielo, ¿verdad? Yo asentí con lágrimas. Sí, creo que sí. La Navidad de 2006 fue la celebración más extraña, hermosa y emotiva de nuestras vidas enteras. Por primera vez en 8 meses devastadores, Chiara tenía energía verdadera y sostenida. Su cabello estaba comenzando a crecer de nuevo, pequeños rizos castaños suaves cubriendo su cabeza antes calva. Había ganado peso saludable. Sus mejillas tenían color rosado natural. Elena decoró absolutamente toda nuestra casa como nunca antes lo había hecho, con luces brillantes en cada ventana, un árbol enorme hasta el techo, música navideña sonando constantemente. Invitamos a nuestras familias extendidas para una cena grande y finalmente les contamos toda la verdad completa, sobre el cáncer secreto, sobre el tratamiento clandestino en Como, sobre la remisión milagrosa inexplicable. Las reacciones fueron extremadamente variadas. Mi padre, también médico jubilado, analizó meticulosamente todos los expedientes médicos con su escepticismo científico característico, pero finalmente admitió con humildad: «Hijo, en medicina, a veces simplemente tenemos que aceptar humildemente que hay límites claros a nuestro conocimiento actual». La madre de Elena simplemente dijo con convicción: «Yo sabía que algo terrible estaba mal con mi nieta. Dios respondió todas mis oraciones secretas, pero la persona que más nos sorprendió completamente fue mi hermano mayor Mateo, sacerdote en una parroquia pequeña de Toscana rural. Cuando le conté detalladamente sobre Carlo Acutis, su rostro literalmente se iluminó con reconocimiento inmediato». «Alessandro, ¿no sabes quién es Carlo Acutis?», preguntó Mateo con asombro genuino. «Ese chico ya es extremadamente famoso en todos los círculos católicos de Italia y más allá. Murió con olor a santidad verificado. Hay ya un movimiento internacional fuerte para su beatificación oficial. Miles de personas van a rezar a su tumba mensualmente. Si realmente intercedió específicamente por Chiara con este resultado médicamente imposible, necesitas absolutamente documentarlo oficialmente con la Iglesia. Podría convertirse en parte fundamental de su causa de canonización como santo». Esa conversación crucial plantó una semilla importante que cambiaría dramáticamente el curso de los siguientes años de mi vida. En enero de 2007, 3 meses después de la curación completa verificada de Chiara, hice algo que jamás imaginé hacer en mi vida atea anterior.
Contacté formalmente al arzobispado de Milán para reportar oficialmente un posible milagro médico. Me reuní con Monseñor Giuliani, un sacerdote anciano y sabio encargado de evaluar reportes de fenómenos extraordinarios para la diócesis. Le presenté meticulosamente toda la documentación médica exhaustiva, biopsias originales mostrando inequívocamente neuroblastoma maligno, escáneres múltiples mostrando metástasis extensas en varios órganos, análisis de sangre seriados mostrando progresión agresiva, y luego, súbitamente, la remisión completa absolutamente inexplicable científicamente. También le mostré cuidadosamente los cuadernos personales de Carlo, donde mi hija estaba específicamente listada en sus intenciones de oración semanas antes de conocernos físicamente. Monseñor Giuliani revisó absolutamente todo con meticulosidad rigurosa durante más de 2 horas sin interrupciones. Tomaba notas detalladas, hacía preguntas médicas sorprendentemente sofisticadas, examinaba cada documento con lupa literal. Doctor Romano, finalmente dijo con gravedad, esto es ciertamente extraordinario y merece investigación seria. Pero debe entender que el proceso oficial de verificar milagros para causas de santidad es extremadamente largo y rigurosamente exigente. Requerirá que múltiples paneles independientes de médicos especialistas, incluyendo específicamente escépticos y no católicos, revisen exhaustivamente el caso completo. Puede tomar fácilmente años, posiblemente décadas enteras completar. Le dije que entendía perfectamente la complejidad, pero también le confesé algo que me sorprendió a mí mismo decir en voz alta. Monseñor, hace apenas 4 meses yo era completamente ateo convencido. Creía firmemente que la religión era simple superstición para personas débiles intelectualmente, pero ese chico extraordinario de apenas 15 años me mostró algo profundo que ningún estudio científico me había mostrado jamás, que existe definitivamente una dimensión de la realidad más allá de lo que podemos medir con instrumentos. Y si mi historia personal puede ayudar genuinamente a otras personas a descubrir esa verdad transformadora, entonces quiero absolutamente que sea documentada apropiadamente con todo rigor. Monseñor sonrió cálidamente. Doctor, su testimonio es poderoso precisamente porque usted era tan escéptico antes. Los siguientes meses trajeron transformaciones continuas profundas en todos los aspectos de nuestra vida familiar. En febrero, Chiara regresó triunfalmente a la escuela, algo que secretamente habíamos temido que nunca volvería a suceder. Sus compañeros de clase estaban genuinamente asombrados de verla tan llena de energía vibrante. Elena retomó gradualmente su carrera de arquitectura, diseñando como su primer proyecto de regreso una capilla pequeña pero hermosa para una comunidad en las afueras de Milán. Algo que dijo era su manera personal de agradecer tangiblemente a Dios, y yo comencé un viaje espiritual intenso que jamás anticipé. Empecé asistiendo a misa dominical simplemente por Chiara, pensando que era lo menos que podía hacer, dado lo que habíamos experimentado milagrosamente. Las primeras veces me sentía profundamente incómodo, completamente fuera de lugar, recitando mecánicamente oraciones que no entendía realmente, pero gradualmente algo fundamental cambió dentro de mí. Comencé a ver conexiones profundas entre mi trabajo médico y mi fe emergente. Cada célula intrincada que estudiaba bajo el microscopio era un testimonio asombroso de diseño inteligente. Cada paciente que salvaba exitosamente era un recordatorio humilde de que la medicina es un regalo divino para aliviar sufrimiento humano, no el único poder absoluto en el universo como había creído arrogantemente. En mayo tomé una decisión que sorprendió a absolutamente todos en el hospital. Establecí un pequeño altar personal en mi oficina privada con una foto impresa de Carlo Acutis sonriendo con su sudadera de Pokémon y una vela votiva que mantenía encendida constantemente durante mis largas horas de trabajo. Mis colegas médicos pensaron inicialmente que había tenido algún tipo de crisis nerviosa seria, pero yo sabía la verdad profunda. Había tenido un despertar espiritual auténtico. En junio de 2007, 8 meses después de la muerte de Carlo, visitamos su tumba por primera vez como familia. Había sido trasladado ceremoniosamente a Asís por petición explícita de su familia, enterrado en el histórico santuario de la expoliación. Elena, Chiara y yo hicimos el viaje de 3 horas desde Milán, un sábado soleado de verano. El santuario era arquitectónicamente pequeño y sencillo,
construido precisamente en el lugar donde San Francisco se había despojado dramáticamente de sus posesiones mundanas siglos atrás. Había aproximadamente una docena de personas orando en silencio reverente cuando llegamos. La tumba de Carlo estaba completamente cubierta de flores frescas coloridas, notas escritas a mano, fotos dejadas por personas que habían sido tocadas profundamente por su historia corta pero impactante. Chiara se arrodilló espontáneamente frente a la tumba sin que absolutamente nadie se lo pidiera. «Gracias, Carlo», susurró con voz clara, «por pedirle a Jesús que me curara cuando yo no sabía ni siquiera orar. Cuando sea grande, quiero ayudar a niños enfermos. Exactamente como tú me ayudaste a mí». Sus palabras simples pero profundas me quebraron completamente. Elena y yo nos arrodillamos inmediatamente a cada lado de nuestra hija preciosa, formando un círculo íntimo de gratitud familiar. Yo todavía no sabía técnicamente cómo orar correctamente, según los estándares religiosos formales, pero hablé directamente desde mi corazón sin filtros. «Carlo, no te conocí suficientemente en vida. 3 días breves no fueron suficientes para entender realmente quién eras y qué representabas, pero salvaste completamente a mi hija cuando yo, con toda mi experiencia y conocimiento médico, no pude hacer absolutamente nada. Me mostraste que hay definitivamente más en la existencia que simplemente células y moléculas interactuando. Enséñame por favor a vivir con la misma certeza inquebrantable que tú tenías. Enséñame a ver a Dios presente en mi trabajo diario, en mis pacientes sufrientes, en cada momento de mi vida». Sentí una paz profunda descender sobre mí que honestamente no puedo describir adecuadamente con palabras médicas o científicas. Era como si algo invisible, pero completamente real, hubiera tocado mi alma directamente. En septiembre de 2007, exactamente un año después del diagnóstico terminal de leucemia de Carlo, Antonia me invitó personalmente a hablar públicamente en un evento memorial grande en Milán. Inicialmente rechacé nerviosamente, sintiéndome completamente inadecuado para hablar públicamente sobre fe religiosa cuando apenas estaba aprendiendo los conceptos más básicos. Pero Antonia insistió con sabiduría. «Doctor, su historia es poderosísima precisamente porque usted era tan escéptico antes». Así que me encontré parado nerviosamente frente a aproximadamente 300 personas en el auditorio espacioso de la parroquia de Santa María, Segreta, contando mi historia transformadora públicamente por primera vez. Hablé honestamente sobre mi larga carrera tratando cáncer infantil, devastador, sobre mi ateísmo convencido, sobre el cáncer secreto terminal de Chiara, sobre conocer a Carlo en sus últimos 3 días. Cuando llegué a la parte crucial donde Carlos sabía detalles absolutamente imposibles sobre mi hija, vi lágrimas genuinas en muchísimos rostros conmovidos. Como científico riguroso, dije mirando directamente a la audiencia, fui entrenado exhaustivamente a creer exclusivamente en lo que puedo medir objetivamente, probar experimentalmente, replicar consistentemente en laboratorio controlado. Pero Carlo me enseñó profundamente que hay fenómenos completamente reales que trascienden totalmente esos límites metodológicos. El amor es absolutamente real, pero no se puede medir en gramos. La esperanza es completamente real, pero no aparece en ningún análisis de sangre. Y Dios es totalmente real, aunque no pueda verlo directamente bajo ningún microscopio. Después de mi charla emocional, literalmente decenas de personas se acercaron con sus puntos de la CIA, propias historias increíbles de cómo Carlo había tocado sus vidas de maneras inexplicables. Una mujer mayor me mostró su rosario gastado. Carlo me lo regaló personalmente 2 semanas antes de morir. Me dijo proféticamente que lo necesitaría para algo importante próximamente. Una semana después, mi esposo fue diagnosticado con tumor cerebral agresivo. La Navidad de 2007 marcó simbólicamente un año completo desde la curación milagrosa verificada de Chiara. Para celebrar este aniversario significativo, tomamos una decisión familiar profunda. Los 3 seríamos formalmente bautizados en ceremonia pública. Yo técnicamente había sido bautizado como bebé en una ceremonia católica formal, sin ningún significado personal, pero quería hacerlo nuevamente conscientemente como adulto, que genuinamente entiende y elige libremente la fe cristiana. Elena también quería renovar públicamente su bautismo olvidado, y Chiara, con sus 9 años cumplidos, declaró firmemente que quería hacerlo oficial con Jesús para siempre.
La ceremonia se llevó a cabo en la Basílica Histórica de Sant'Ambrogio el 24 de diciembre durante la misa solemne de medianoche navideña. El mismo sacerdote anciano que había celebrado emotivamente el funeral de Carlo presidió nuestra ceremonia. Cuando el agua bendita fría tocó mi cabeza inclinada, sentí vívidamente como si años acumulados de cinismo y dureza de corazón se lavaran completamente. Elena lloraba abiertamente de alegría pura. Chiara sonreía con esa sonrisa radiante que pensamos habíamos perdido para siempre. Antonia Salzano y su esposo Andrea estaban presentes como nuestros padrinos espirituales oficiales, un honor especial que habíamos solicitado humildemente, y ellos habían aceptado con lágrimas. Después de la ceremonia transformadora, Antonia me abrazó fuertemente susurrando: «Carlo está celebrando gloriosamente en el cielo hoy. Él vio esto venir proféticamente. Lo escribió en sus notas privadas, un mes antes de morir». Los años siguientes trajeron transformaciones continuas en todos los niveles. En 2020, 14 años después de conocer brevemente a Carlo, él fue oficialmente beatificado como Beato Carlo Acutis por la Iglesia Católica, basado en un milagro médico verificado rigurosamente en Brasil. Elena, Chiara y yo viajamos emocionados a Asís para la ceremonia histórica de beatificación el 10 de octubre. Había literalmente miles de personas, especialmente jóvenes, usando camisetas con la foto sonriente de Carlo. Durante mi testimonio formal ante el tribunal eclesiástico años antes, uno de los teólogos expertos me había preguntado directamente: «Doctor Romano, ¿cómo puede estar absolutamente seguro de que la curación de su hija fue genuinamente milagrosa y no simplemente un caso médico raro pero natural?» Mi respuesta había sido clara: porque Carlos sabía cosas que era literalmente imposible saber, porque oró específicamente por mi hija antes de Livy conocernos, porque su curación comenzó exactamente cuando él murió, y porque mi transformación espiritual completa está entrelazada inseparablemente con su curación física. Hoy en 2025, 19 años después de aquellos 3 días que cambiaron mi vida para siempre, sigo trabajando como oncólogo en San Gerardo. Pero mi enfoque cambió fundamentalmente. Ahora veo cada paciente no solo como caso médico, sino como alma amada por Dios. Chiara terminó recientemente su residencia en oncología pediátrica. Elena diseñó una capilla hermosa en el hospital dedicada a Carlo Acutis. Y cada 12 de octubre, aniversario de su muerte, nuestra familia viaja fielmente a Asís para agradecer en su tumba. Carlos será canonizado oficialmente como santo en abril de 2025. Cuando me preguntan cómo un médico científico puede creer en milagros, respondo simplemente porque viví uno.